Mike Martin y Roland Schinzinger, en su introducción a la ética ingenieril, dicen ellos, los valores morales forman parte del diseño de los artefactos. Bien, un buen ingeniero, desde luego, debe tener conocimientos sobre resistencia de materiales, fuerzas de torsión, mecánica de fluidos, etcétera, etcétera. Pero también, en mi opinión, debe ser consciente de que, por ejemplo, la robotización de una fábrica no solamente concierne al potencial aumento de la productividad, sino que también puede redefinir el significado de trabajo, de lo que sea el trabajo en ese contexto oral. ¿Qué más, además de los aspectos técnicos, debe saber un buen ingeniero? Otra forma de aproximarnos a esta pregunta es prestando atención a los puestos que puede ocupar o funciones que puede desempeñar un ingeniero en su vida profesional. En función de estos considerandos, un buen ingeniero, además de conocimientos técnicos, debería saber comunicar, negociar, argumentar, redactar, persuadir, identificar valores y ser sensible a otros puntos de vista. Es decir, debería ser capaz, en mi opinión, de apreciar la complejidad y dimensiones sociales de asuntos técnicos como construir una carretera, robotizar una fábrica o diseñar planes urbanos. Y también ser competente para manejar este tipo de asuntos como un buen comunicador y un buen gestor. La mejora del currículum del ingeniero creo que es entonces cuestión de reunir la diversidad de competencias que va a necesitar en su vida profesional. Y algunas de esas competencias clave se concretan en contenidos no técnicos, relacionados con la comunicación, relacionados con aspectos éticos y legales, relacionados con la sostenibilidad o con la igualdad de género. Es el tipo de contenidos que a veces, utilizando una etiqueta que ha tenido mucha difusión, suelen englobarse bajo el paraguas de los enfoques CTS, por las interacciones entre ciencia y tecnología y sociedad. En este tipo de enfoques, cuando se aplican a la educación, se trata de modificar contenidos curriculares y estrategias de enseñanza, de modo que la transmisión de contenidos científicos y técnicos se vea acompañada de una reflexión práctica sobre el contexto social en el que se enmarcan dichos contenidos, relevando aspectos éticos, económicos, medioambientales o culturales, para capacitar al ingeniero de modo que pueda comprender su papel en un mundo complejo y global, tratando además de generar vocaciones por la ciencia y la ingeniería en los jóvenes. Si bien también creo que la profesión no debería ser el único criterio al pensar en la educación. Formar un buen ingeniero, en mi opinión, no solo consiste en capacitar mejor para su vida profesional, sino también en proporcionar los recursos para una formación integral que lo enriquezca intelectualmente, mediante conocimientos de las ciencias sociales y las humanidades, como la filosofía, la ética, la historia o la sociología de la tecnología. De hecho, creo que en la formación del ingeniero, más importantes que los conocimientos para el desarrollo y adquisición de esas competencias sociales, más importantes que los conocimientos son las actitudes. Mediante la implantación de un enfoque integral en la educación de ingenieros, donde se releven estos aspectos éticos y sociales, yo creo que se trata de esto de combatir el efecto túnel que tiene con frecuencia una formación que suele omitir y despreciar los elementos no técnicos. Como decía el físico neozelandés John Zeeman, que murió hace no muchos años, un científico o ingeniero estaría mejor preparado para su vida profesional si le enseñáramos un poco menos, solo un poco menos de ciencia y un poco más sobre la ciencia. Ese poco que se pierde ni siquiera es significativo,
Porque un buen ingeniero, como cualquier buen especialista en cualquier campo, tiene que seguir actualizando su conocimiento técnico a lo largo de toda su vida profesional. Sin embargo, si en sus pocos años de formación, cuando el futuro ingeniero es más maleable, no cultivamos en él o en ella esa conciencia, esas actitudes sociales, difícilmente las adquirirá posteriormente como profesional y tenderá más bien a despreciarlas. Es solo perder un poco, no mucho, de algo que tiene que actualizar toda su vida para combatir ese efecto túnel, para combatir lo que Miguel Unamuno, otro filósofo y pensador español, llamaba el culto a la locomotora. Y me gustaría pues, acabar este lamento de la discusión citando a Miguel de Unamuno, un texto de 1907, donde habla del cientifismo, que es el efecto túnel que creo que se debe combatir en la enseñanza, en la educación de los ingenieros, mediante estos enfoques CTE o este añadido de contenidos éticos, filosóficos, sociológicos y en general humanísticos. Decía Miguel de Unamuno en 1907, lo cito, cientifismo, una enfermedad de la que no están libres ni aún los hombres de verdadera ciencia, sobre todo si ésta es muy especializada, pero que hace presa en la mesocracia intelectual, en la clase media de la cultura, en la burguesía del intelectualismo. Es, decía el cientifismo, muy frecuente en médicos y en ingenieros, cuando están desprovistos de toda cultura filosófica. Es lo que llamaba en otro lugar el culto a la locomotora, este efecto túnel que surge del desprecio por las faltas, lagunas en la formación de los aspectos sociales, éticos, medioambientales, de género, que deben acompañar a la profesión del ingeniero y que deben estar presentes en su formación. Es un punto de vista, yo sé que es polémico, pero también creo que es muy importante para que el ingeniero haga frente a la realidad poliédrica de su actividad profesional en el mundo contemporáneo, más dada la importancia que tiene como agente transformador de todos los aspectos de la vida moderna, de la economía, de la política y de la vida de las personas. Por eso creo que es un tema muy importante combatir este déficit ético, este déficit humanístico que creo que está presente todavía, por desgracia, en los planes de estudio que forman a los futuros ingenieros de nuestros países y que, bueno, en algunos lugares con más o menos éxito tratan de combatir. Bueno, es simplemente una reflexión personal, es polémica, pero me parece que es apropiada y que merece la pena detenernos en ella, en esta reflexión sobre los problemas de lo que Miguel de Unamuno llamaba el culto a la locomotora. Bueno, debo confesar que a mí me parece provocador, sumamente interesante desde el mundo de la ingeniería. Yo soy formada en ingeniería y efectivamente, tal como dices, ¿no? Adolecemos de ese poco que tú señalas, de ese poco que es tan relevante y que es tan significativo. Y claro, ahora yo le voy a poner otro ingrediente y otra complicación, porque ahora también hay toda una moda de, una tendencia, además a disminuir los años de formación. Y en esta tendencia, la disminución de los años de formación, la discusión sobre los contenidos y qué es lo que tiene que aprender un ingeniero, claramente han llevado las mallas a focalizarse en lo técnico, de alguna manera, porque siempre no podríamos decir que ha habido una suerte de alejamiento y por no llamarlo, comillas, desprecio, frente a lo que es una mirada que te lleva a una actitud distinta como un ingeniero social. Entonces, ahora a mi entender se nos está poniendo mucho más complejo el escenario
con las nuevas certificaciones y también cuáles son las expectativas que se tiene del desarrollo profesional de la ingeniería. Ahí no sé, Alejandro, que estamos ahí los dos en una escuela de ingeniería, porque hay una fuerte presión. Yo me atrevería a decir que hoy día la presión por nutrir de lo técnico es más fuerte que hace unos años atrás, donde habían espacios para ciertas intervenciones y también aparece toda una moda hoy en día, una moda de unos buenos años de la innovación y el emprendimiento, no hablando peyorativamente de esos focos, pero también hoy día en la formación hay que incorporar otros aliños que lo van haciendo aún más complejo, ¿no? ¿Qué es formar un buen ingeniero? Es una pregunta muy compleja, tal como lo señala. Alejandro, no sé si quieres comentar algo, dado que ambos estamos en la formación directa de mallas y cosas. Sí, muchas gracias, José Antonio y María Teresa. Bueno, María Teresa no tanto, porque me hace el pase a mí y me deja aquí a tocar varios temitas que deja en escena José Antonio. Yo quisiera retomar el tema de la cultura de la locomotora, porque esa metáfora me parece que es particularmente útil para el modo como nosotros, cuando digo nosotros me refiero en el ámbito de la ingeniería, se asume el proceso de formación en los ambos polos, es decir, la formación que se asume desde la universidad y la formación que al estudiante se le ha dicho que debe esperar de esa universidad. Y eso marca una diferencia sustancial, porque hay una suerte de el juego de una universidad que ofrece e insiste en la formación técnica, a partir de una cultura de la locomotora, como entendiendo que la idea de crecimiento ilimitado, desarrollo ilimitado, sigue siendo válida, cosa que no es así, pero seguimos nosotros creyendo eso. Y el estudiante que llega, llega también con esa expectativa de entrar en 2 ciclos, al menos, de lo que uno supondría es esa metáfora de la locomotora. Está montada en la locomotora de la movilidad social, que supone hacerse ingeniero y en esa medida hacerse protagonista del proceso económico, quizás más importante que debe tener un país, que es el proceso de las industrias, en particular. Pero además le corresponde ser el protagonista, el regulador de lo que son las normas con las cuales una determinada sociedad dice que se debe dar los procesos de producción material. Y eso deja de lado lo que precisamente José Antonio señalaba, y es que por muy material que sea esa producción, ese artefacto, ese producto que se hace, tiene un componente inevitablemente ético, social, político. Y yo creo que eso nosotros lo hemos ido dejando de lado, porque hay una demanda, por un lado, de cada vez los estudiantes que quieren incorporarse rápidamente a un mercado de trabajo que es altamente competitivo, además un mercado de trabajo que soñamos y creemos que es el mundo entero, cosa que tampoco es verdad, pero es una ilusión con la cual también se vive, y entonces tratamos de adecuar, de generar el engranaje, estandarizar el engranaje para que ese engranaje homogéneo pueda insertarse en cualquier sistema productivo. Si es hegemónico, pues mejor todavía. Y eso plantea claramente la necesidad de que un engranaje no piensa. Si un engranaje piensa, se desmonta y eso es grave para el caso de lo que es la gesta de lo que es el mercado de trabajo. Entonces yo creo que allí nosotros tenemos un tremendo tema, porque fíjate que la idea del buen ingeniero del que nos habla José Antonio tiene la contraparte de que un buen ingeniero no es el que realmente piensa, sino que es el que técnicamente resuelve. ¿Por qué? Se llega a una suerte de determinismo. Un determinismo, diría uno, tecnológico en su sentido más profundo, en el que usted está contratado para precisamente resolver el problema, ni siquiera para pensar si la definición que se ha hecho del problema es la más apropiada o no. Sin embargo, la realidad nos está golpeando continuamente a nosotros en la cara y nos golpea de tal suerte que nosotros continuamente estamos tratando de, esto es casi que un eufemismo, ¿eh? Nosotros les decimos a nuestros estudiantes que ya ellos no tienen que ser creativos, sino que tienen que ser innovadores. Y los innovadores, y voy a referirme aquí a la audiencia, que seguramente tenemos estudiantes, pues no somos más que fabricantes de parches de seguridad. Así como se fabrican parches de seguridad para Windows, que sí, continuamente Windows está diciendo que
aquí hay un parche de seguridad para resolver tal debilidad. En ingeniería también estamos haciendo parche de seguridad porque sacamos el producto, se empieza a producir y después nos percatamos de que, caramba, de repente la silla no tenía que ser así, tenía que ser de otro modo. Es decir, ese afán por poner rápidamente en el mercado un producto que compita nos está generando a nosotros la situación de ingenieros doblemente malos. Malos porque no piensan el producto finalmente y segundo porque ni siquiera cuando ya el producto está en el mercado decide pensar de nuevo el fundamento de ese producto, sino que tratan de garantizar de que ese producto se siga manteniendo en el tiempo. Eso para no hablar de la obsolescencia programada, que claramente ya va planteando otro tema adicional, y es esa especie de el continuo proceso de producir para consumir y consumir en un determinado tiempo para garantizar que el mercado no perezca. En esas circunstancias, nosotros tenemos que formar al ingeniero casi que a una suerte de una contracultura que le permita reconocer que el buen ingeniero tiene que pensar, un buen ingeniero tiene que ser polémico. Yo creo que lo que planteaba José Antonio me parece a mí que es genial en ese sentido, porque un ingeniero que no sea capaz de argumentar, de presentar sus elementos de cara a fundamentar sus decisiones, pues tiene tremendas dificultades. Y cuando hablo de fundamentar, y con eso termino, creo que nosotros enseñamos a los chicos a argumentar, pero solamente le damos el piso o el sustrato de la argumentación técnica, como que si eso fuese argumento. Pero más allá de ese ámbito, que hablaba de la realidad poliédrica, José Antonio, nosotros le damos solamente un ladito. Los otros parece que no aparecen. Entonces, con ese lado que se le da, en el que prácticamente es imposible ver sus aristas, hemos estado formando ingenieros que tienen tremendas dificultades a la hora de ser pertinentes y de ser buenos para la sociedad de ahora, porque probablemente los ingenieros que estamos formando eran los adecuados para la sociedad, con los valores, las expectativas de cuando la locomotora era signo de progreso. Eso. Ya, Alejandro fue un poquito más allá, porque dice que además formamos, comillas, duro decir, no malos ingenieros. Eso es una afirmación, yo diría, complicada de cara a la ingeniera y el ingeniero que tiene una visión de éxito, porque estamos perturbando ahí cuando se siente exitoso. Cuando yo encuentro que aquí hay una paradoja y me gustaría, no sé si José Antonio ahí nos abres la idea también y después Marcelo, porque la sensación de éxito, yo no estoy diciendo que lo comparta, la sensación de éxito, la sensación de como salto cuántico que esta sociedad ha tenido fruto de estos desarrollos, es una sensación sumamente gratificante que valida la disciplina y que muchos coinciden en sentirse altamente exitosos por eso. Y cuando nosotros estamos diciendo y nos hacemos la pregunta del buen ingeniero y que al parecer hay una parte que no se ha explorado, aquí estamos directamente apuntando a que lo que se ha comprendido por éxito y lo que se espera de esta ingeniería es muy contraria, muy distinta a lo que se está dando. Porque claro, o sea, yo estoy pensando cuando los escuchaba también a todos los estudiantes que se sienten altamente exitosos en el ejercicio de su profesión y que sienten que lo que han logrado impactando lo ven como positivo. Y nosotros estamos llevando a un espacio donde, ¿qué es esto de este éxito, no? Y cómo es que estamos dejando cosas sin observar de cara a los impactos, a los cambios que se hacen con estos nuevos artefactos. Entonces aquí hay como una fractura profunda, no sé si la ves como una fractura, como un vacío, porque es una sensación fuerte decir lo que estamos hablando, ¿no? Hay poco de éxito, hay más bien, hay un análisis que uno diría más crítico, y la pregunta más profunda, ¿al servicio de quién está la disciplina? ¿No? Es una...
o ahí. ¿Puedo José comentar Antonio. algo o quizá Marcelo, o empiezo yo? Sí. Bueno, yo quería decir algo sobre lo que acabas de comentar. Es que el éxito, desde mi punto de vista, tiene una dimensión moral. Y esto no podemos volver la espalda. No podemos dar la espalda a esta realidad. Tiene una dimensión moral. ¿Tiene éxito, pregunto, un ingeniero que consigue prolongar la vida de una batería, por ejemplo, la duración de una batería en un celular? La respuesta es sí. ¿Tiene éxito un ingeniero que consigue desarrollar una bombilla más resistente al manejo y el aprovechamiento de la misma? Sí. ¿Tiene éxito un ingeniero que consigue fabricar una bombilla que por las características del filamento o de su realización técnica se deteriora al cabo de 6 meses, de forma que la compañía pueda volver a vender otra bombilla y realice un gasto continuado? Bueno, sería un éxito puramente técnico, pero no es un éxito desde el punto de vista social, la obsolescencia programada. Igual que yo no diría que es exitosa un desarrollo ingenieril de un producto farmacéutico para transformarlo en un arma vírica de tipo biológico. Desde luego, a lo mejor sería una gran conquista tecnológica, pero yo no lo llamaría un éxito. Por tanto, cuando hablamos de éxito, creo que debemos rescatar esa dimensión moral. De luego, hay muchos éxitos en ingeniería, pero necesitamos considerar no solamente el refinamiento, el incremento de la eficiencia, sino también los propósitos y los usos de esos productos. Y eso requiere apelar al contexto social. Del mismo modo que los médicos, un médico, no solamente, no podemos decir que un médico tenga éxito alimentando de pacientes el sistema público de salud. Un médico tiene éxito combatiendo las enfermedades. Y este es el criterio. Y los médicos tienen su sistema, sus códigos éticos, del mismo modo que deberían tenerlo más presente los ingenieros. Un médico ejerce un liderazgo responsable en nuestro mundo y debe, pues atender sobre todo a las necesidades de salud de sus pacientes. Y un ingeniero no es solamente un asalariado de una empresa. Un ingeniero debe ejercer también un liderazgo responsable, desde mi punto de vista, del mismo modo que un médico. Un ingeniero debe ser honesto, debe tener un respeto y ejercer un respeto por la vida y por el bien público. Y ejercer ese liderazgo responsable que hace que tenga una posición privilegiada y sea un referente en el mundo contemporáneo. Insisto en lo de responsable. Y por eso, cuando hablamos de éxito, yo creo que tenemos que tener una visión que es ese efecto túnel, en una visión más contextualizada, más amplia, que subraye la dimensión moral del éxito. Marcelo. Sí, a mí me gustaría, buenas tardes a todos los que nos están viendo, un número bastante grande de personas, y a ustedes por supuesto también. Los saludo. Me gustaría traer, digamos, a colación un texto, un párrafo realmente fue bastante irónico, ¿no? Lo que escribió su autor en su momento, me refiero a Ulises Moulines, un filósofo de la ciencia de la Universidad de Múnich, de origen venezolano, ¿no? Ulises Moulines, en ese libro, que se llama algo así como Recursión y Pluralidad, ¿no? Decía lo siguiente, tiene un tono indudablemente irónico, ¿no? Dice, refiriéndose a cualquier científico de cualquier especialidad, ¿no? Pero también uno podría preguntarse con respecto a esto a los ingenieros, ¿no? Especialmente cuando pensamos en la formación que él tiene en el área de la ciencia y de la tecnología, ¿no? La formación dura que tiene el ingeniero.
Él decía lo siguiente: si un físico, podría ser un biólogo, ¿no?, etcétera, se pregunta, ¿qué es la biología? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se definen sus conceptos? ¿Cómo se razona en este contexto? Decía, esa persona que se hace ese tipo de preguntas, o bien ya ganó el premio Nobel o renunció a obtener alguna vez el premio Nobel. Y la verdad es que cuando uno recuerda los libros de grandes científicos, no sé, estoy pensando en Einstein, en Heisenberg, ¿no?, en Jacob, en fin, que escribieron generalmente en la etapa madura de su vida, son libros no estrictamente de la especialidad de ellos, son libros más bien de reflexión filosófica, epistemológica, ontológica, es decir, una reflexión sobre su propio quehacer, sobre su propio quehacer. Es decir, están tan tranquilos porque ya se ganaron un prestigio que nadie se los puede discutir, que se pueden dedicar a filosofar o a reflexionar sobre su propio quehacer y la de sus colegas. Y por el otro lado están aquellos que dijeron, no sé, hay muchos filósofos de la ciencia que empezaron así, empezaron a estudiar ingeniería, estudiaron matemáticas, física, y pronto se fueron rápidamente para el ámbito de la filosofía y la ciencia y se olvidaron de ejercer propiamente su profesión. Y también, por supuesto, que destacar, probablemente uno de los casos emblemáticos de eso es Karl Popper, y en nuestro medio mucho más cercano es Mario Bunge, el ingeniero, el filósofo de la ciencia argentino. Entonces, el tema es que lo que yo al escuchar a José Antonio me quedó dando vuelta muy interesante, es sobre la formación que debe tener, digamos, integral que debería tener un ingeniero. Es decir, abrirlo a las ciencias sociales, abrirlo a la filosofía. Pero esta persona hay que invitarlo a que haga un paréntesis en su formación, estrictamente de la especialidad, en su especialidad, para que en su formación se puedan incluir las preguntas, y de ahí viene, yo creo, lo que está promoviendo María Teresa con su gente, promover justamente que el ingeniero sienta la necesidad de hacerse este tipo de preguntas acerca de su propio quehacer. Ahora, cuando él hace ese tipo de preguntas, no está ejerciendo como ingeniero, ¿no?, sino que más bien está haciendo una especie de meta-reflexión sobre lo que es su propio quehacer, y a eso se le puede llamar, digamos, puede ser filosofía de la ingeniería, filosofía de la ciencia, puede ser sociología, puede ser, en fin, ética de la ciencia, en fin. Y por el otro lado, por lo tanto, lo encuentro sumamente pertinente, digamos, que a los ingenieros uno les muestra ese camino, ¿no? Y ellos sientan, repito, la necesidad de tener esa formación que les va a quitar quizás un tiempo en su formación en tanto ingeniero, porque van a tener que dedicarle un tiempo breve, ¿no?, a este tipo de preguntas y de una formación muy puntual, pero que debería dejarlos preparados para hacerse esas preguntas que son, yo creo, fundamentales. Y lo otro que quisiera comentar también es, yo creo que por sí mismo ya es un tremendo tema, muy complejo, es el tema de la ética, de la práctica de ingeniería, ¿no?, la ética. Por ahí yo me acuerdo también haber leído hace mucho tiempo que alguien dijo que hasta antes de Auschwitz, hasta antes que se descubriera lo que pasaba allí, que era la matanza industrializada de la etnia judía y de los otros enemigos del régimen nazi, hasta ese momento los científicos, especialmente los físicos, decían muy sueltos de cuerpo que la ciencia era neutral valóricamente, ¿no?, neutral axiológicamente. De ahí para adelante parece ser que eso se cuestionó. Sin embargo, muchas veces es una frase muy linda cuando la gente dice, no, la ciencia tiene que tener un control social, la ciencia no puede hacer lo que se le venga en gana en tanto ciencia, en fin, por su impacto social, por todo lo que se lleva, ¿no? Pero muchas veces queda letra muerta. No porque digamos que eso es falso, sino que básicamente porque la gente permanece en una posición distante. Entonces la persona puede tener toda una formación en el área de la ciencia, en el área de la ingeniería y todo eso, y no hacerse ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son los valores que están involucrados en el quehacer científico o en el quehacer de un ingeniero en la práctica? ¿Cuáles son los valores ahí? De hecho, yo con mis propios alumnos hemos conversado en algún momento esos temas, y a veces la gente dice espontáneamente, dice, no, yo tengo súper claro que
hay un valor allí intrínseco en, digamos, en la práctica, digamos, de la ingeniería general y de la ciencia, ¿no? Y es la búsqueda de la verdad. Y no es solamente un valor epistemológico, sino que también es un valor que tiene connotación ética. Y creo justamente que ese es el punto que yo me gustaría que José Antonio ojalá nos diga algo más sobre eso, sobre cuál es la postura que él tiene sobre el compromiso ético que debería tener un ingeniero que esté abierto, ¿no? Abierto a esto que podríamos llamar la sensibilidad humanista en su propia formación. Me gustaría, gracias Marcelo, deberíamos estar varias horas destinadas a esta conversación, me pasa una sensación. Comentar unas pequeñas preguntas de nuestros participantes también, se las voy a leer rapidito. Una pregunta que tiene que ver con qué podríamos quitar, ¿no? Que va muy vinculada con un poco menos de qué y un poco más de qué también, ¿no? Y una aclaración sobre enseñar un poco menos de ciencia versus más sobre la ciencia, que esa quedó una idea ahí que no quedó muy clara, que es lo que significa enseñar menos ciencia, un poco menos de ciencia y más sobre ella, ¿no? Ahí no sé si pronunciarte un poco sobre esa idea, José Antonio, y después qué quitar y qué agregar, digamos, ¿no? Bueno, qué quitar y qué agregar, yo no soy quien ni tengo capacidad para hacer ni siquiera una propuesta. Pero como yo he dicho antes, vamos a ver, los conocimientos puramente técnicos son, y yo soy el primero en reconocerlo, el elemento central, principal, más importante de la formación de un ingeniero. Y no tengo ninguna duda. Conocer las fuerzas de torsión, resistencia de materiales, etcétera, esa es la principal opción de un ingeniero. Y es el criterio o es el elemento de juicio central para decidir si es un buen o un mal ingeniero, si hace bien o mal su trabajo. Ahora bien, todos esos conocimientos que va recibiendo, que son puramente técnicos, durante 4 años, 5 años, lo que dure la formación en cada país de los ingenieros, son conocimientos, va a tener que actualizar constantemente toda su... Un ingeniero que no siga aprendiendo después de obtener el título es un mal ingeniero. Igual que un médico que no siga aprendiendo después de obtener su título de médico es un mal médico. Es una formación para toda la vida, que comienza con esta etapa de formación reglada, pero que va a tener que actualizar toda su vida, toda su vida. Sin embargo, y son conocimientos de la propia ingeniería, lo que llamaba conocimientos de ciencia, ¿de acuerdo? Por utilizar un término genérico. Pero los otros tipos de conocimientos distintos son los conocimientos sobre ciencia, que no son conocimientos puramente ingenieriles, sino que son conocimientos relativos a filosofía de la ingeniería, sociología de la tecnología, por eso los llamaba conocimientos sobre la ciencia, no de ciencia, que son los conocimientos de la profesión puramente ingenieril, sino conocimientos sobre la ciencia, son metacientíficos, son propios de la filosofía, de la ética, de la sociología, de la ciencia o de la tecnología. Por eso decía, un poquito menos de ciencia, un poquito menos, y un poco más sobre la ciencia, para que tengan al menos una presencia, por pequeña que sea, este tipo de reflexiones éticas, filosóficas, sociológicas en la formación del ingeniero, que más que transmitir conocimientos, tienen como propósito para mí formar actitudes, perfilar actitudes, ¿de acuerdo? Que eviten ese túnel, ese culto a la locomotora, que hace que el ingeniero desprecie todo aquello que no sea puramente técnico y por tanto muchas veces fracase en la solución de problemas técnicos porque omite esos aspectos que tienen que ver con la negociación, con la comunicación, con la gestión, etcétera, y que van a ser una parte importante del trabajo profesional. Esa es la diferencia que hacía entre conocimiento de ciencia y conocimientos sobre ciencia. Conocimiento
de ciencia son los puramente técnicos que conforman el núcleo y la mayor parte de los contenidos de la formación del ingeniero. Conocimientos sobre ciencia serían los conocimientos metacientíficos que tienen que ver con un pequeño curso o unos cursos donde haya contenidos de ética ingenieril, de filosofía de la técnica, sociología de la tecnología, y que les ayuden a reflexionar. Pero ya, como he dicho antes, más que enseñarles cosas, se trata de transmitir actitudes, que sean personas, bueno, pues con un talante abierto, que eviten ese túnel de ultraespecialización y sin miedo a decir, ¿dónde vamos a cortar? ¿Vamos a cortar en mecánica? ¿Vamos a cortar en electrónica? ¿Dónde vamos a cortar? Bueno, tampoco es tan importante eso, yo creo. Porque, como he dicho antes, va a tener que actualizar sus conocimientos toda su vida. Si quiere ser un buen ingeniero, como si quiere ser un buen médico. Y sin embargo, estas cosas de ética no va a tener oportunidades después de conocerlas, de familiarizarse con ellas y evitar ese efecto túnel, como he dicho antes, de la ultraespecialización. Pero, claro, ya los detalles del currículum del ingeniero, pues bueno, yo no puedo entrar en eso porque además hay muchas diferencias entre los países y entre las universidades. Pero abrir un pequeño espacio, que puede ser un espacio con muchas características, con distintas características, quiero decir. Puede ser una asignatura o pueden ser módulos en asignaturas distintas. Pueden ser, cada opción para enriquecer el currículum del ingeniero tiene distintos requerimientos en términos de desarrollo de materiales didácticos de apoyo, en términos de formación de profesorado, etcétera. Tienen distintos requerimientos. Puede ser, pues, como he dicho antes, una nueva asignatura o puede ser complementos, asignaturas específicas, donde les hagan al final reflexionar sobre los aspectos sociales de la producción de energía, de la microelectrónica, de los distintos temas que están ellos estudiando, o puede ser una asignatura distinta que acompañe a las demás en el currículum. Pero, bueno, propuestas didácticas hay distintas y en la literatura y enseñadas de forma diferente en las universidades, lo importante es eso, que crear un espacio en la experiencia formativa del ingeniero para que vea un poquito más allá de lo que es los aspectos técnicos de su profesión y entienda que esos otros elementos van a ser importantes en su trabajo profesional y le van a contribuir a enriquecer como persona, en mi opinión. Gracias, José Antonio. Alejandro, tú pediste la palabra. Sí, quería hacer un comentario a propósito de lo que señalaba José Antonio, porque quizás la discusión no es una discusión curricular, es una discusión un poquito más profunda, que es la que precisamente nos plantea José Antonio y que señalaba Marcelo, de alguna manera con el tema de cuando uno discurre sobre el oficio. Y yo creo que ese es parte del problema, que nosotros en este proceso de especialización pagamos un precio muy alto, que es el de la especialización, sin tener la pregunta determinada práctica social, como el caso particular de la ingeniería se construye. Y eso nos plantea a nosotros un tremendo tema. Yo diría que curricularmente hablando yo no tendría problemas. Yo creo que no hay que quitar nada. Lo que hay que hacer es quizás cambiar la actitud con la cual se enseña. Y eso marca una diferencia sustancial. Porque nosotros estamos suponiendo que la discusión sobre el sentido o la función social del ingeniero es una pregunta resuelta. Y entonces la resolvemos con 2 o 3 diapositivas en el primer año de ingeniería. Pero resulta que eso es una pregunta a la cual hay que volver y volver y volver a lo largo de toda la carrera e incluso después que uno egresa. Y esa práctica nosotros no la hemos invitado a desarrollar con nuestros estudiantes. Yo voy a entrar acá a contar una anécdota de una experiencia que tuvimos con María Teresa recién yo llegado en el 2017. Yo a mis estudiantes les di a ver una vieja película de dibujos animados que se llama El mundo de los quién, en el que se habla de 2 mundos, un mundo
en la selva, donde hay un elefante entretenido y todo lo demás, y un mundo que vive en la espora de una flor en esa selva. Y es un mundo, y ahí en ese mundo se dirime, se debate, hay elecciones de alcaldes y todo, pero ellos no saben que ese es un micromundo frente al mundo que ahora está siendo cuidado por un elefante que tiene la virtud, el bendito elefante, de escuchar. Que ahí en la espora que está sobre una flor, hay un mundo abierto allí. Y la película trata básicamente de eso. Yo esa película se la compartí a los estudiantes, les dije que entendían ellos de esa película. Y para mi sorpresa conseguí cosas interesantes de las dos perspectivas y todo lo demás. Y con ese grupo, al final después de 3 años, yo puedo decir que ese grupo pudo capturar en esencia la necesidad de por lo menos no tener una visión de túnel, que es quizás el mayor problema que estamos teniendo nosotros ahora. Pero así como tuvimos esa experiencia que fue grata, que decíamos cómo enseñarle al estudiante que la ética del cuidado es una ética que necesariamente es ahora parte constitutiva del modo como nosotros nos asumimos como miembros de una sociedad que está en situación de supervivencia, de dificultades. Entonces allí yo creo que podríamos nosotros entrar con el tema de la actitud. Yo consigno completamente lo que señala José Antonio, de que quizás no se trata de quitar ramos o temas de estudio, sino quizás enseñarles una actitud al ingeniero incluso un poquito más modesta, porque quizás la idea de que basta con que yo sea ingeniero para ser exitoso y de allí en adelante seguir las normas de lo que uno llamaría la ética de la profesión, que ya sí de entrada tiene tremendo problema como concepto para mi juicio, plantea un tremendo tema para debatirlo, porque allí nosotros tenemos dificultades. Y yo creo que José Antonio lo acaba de presentar también muy bien en términos de que nosotros debamos asumir que quizás la parte de tarea que nos corresponde hacer con la ingeniería, yo diría es una tarea que se debe hacer prácticamente cualquier profesión que tenga sentido para la sociedad, porque la sociedad va cambiando. Entonces la respuesta de lo que era un médico voy a exagerar, la noción de lo que era un médico hace 2 años atrás, hoy día, aprovechemos de meter al virus en la conversación que decía José Antonio que aparecerá, la concepción de médico va a ser distinta ahora. Pero es que incluso nosotros en este momento, como universidades, estamos siendo retadas a ver cómo es que entendemos el ser profesor, cómo es que entendemos ser estudiante cuando estamos mediados, por ejemplo, por este tipo de instrumentos tecnológicos. Que nosotros suponemos no que las clases son iguales. Incluso cometemos el error, yo digo garrafal, de decir que tenemos horario de clase. ¿Tiene sentido hablar de horario de clase en una educación virtual en la que los chicos ahora y las chicas tienen la oportunidad de ver la grabación cuanto mejor pueden, cuando tienen la mayor disponibilidad? Le apuesto que si ustedes dictan clase a las 8 de la mañana en un clima, por ejemplo acá en Puerto Montt, que en invierno estos son 2, 3 grados, hace frío, te vas a parar a las 8 de la mañana a ver al profesor en una pantalla de un computador. Y que fuera Brad Pitt o Angelina Jolie. No, ni siquiera así. Entonces, ese tipo de cosas, de reflexión de la función social de nosotros como profesores, como ingenieros, como médicos, esa conversación parece que nosotros la estamos dejando atrás. Eso es un problema que ya no solamente es para la ingeniería, pero es para todas las profesiones. Con el drama, como le digo yo siempre a la María Teresa, que el ingeniero, toda la ciencia se inventa cualquier cosa, pero el ingeniero es el que finalmente llega y dice, interviene el mundo y dice, aquí está. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? El ingeniero que no tuvo la osadía de pensar si el éxito era un éxito económico o un éxito que contempla la idea del bien común. Eso. A ver, hay Aquí hay muchas preguntas. Sí, hay preguntas. Sí, hay muchas preguntas y yo diría que varias de ellas se han abordado porque muchas preguntas están insistiendo en cómo, ¿no? En qué asignaturas, qué contenidos, ¿no? Y ahí yo me atrevería también a comentar de que
tal como lo señalaron ustedes, no es la introducción de una asignatura necesariamente, porque se han hecho, o sea, se han hecho ese tipo de ejercicios. Yo ahí veo que la incorporación de una reflexión crítica y de transitar a un ingeniero o ingeniera de los tiempos de hoy, que se haga cargo de su ser social y de lo que está haciendo, evidentemente va más allá de los contenidos de las asignaturas, mucho más allá. Porque también, ya voy a usar una terminología muy local que se usa en ingeniería acá, en esta facultad, que suelen llamarlo como asignaturas chaya, y que malamente lo señalan como asignaturas chaya, que todo lo que tiene que ver con el conocimiento técnico, el estudiante, en parte en algunas veces propiciado por la comunidad en general, lo considera chaya, considera que es pirotecnia que no es poco constructiva. Entonces desde ahí hay que ver cómo se avanza en esto, porque efectivamente se han hecho esfuerzos. Acá nos preguntan en qué asignatura, dónde la coloco, va un poquito más allá, porque también en el mundo de los profesores también existe eso, de que existen estas asignaturas que se llaman chaya porque huelen a cosas que no son técnicas. Entonces todo lo que no es técnico huele mal muchas veces en el mundo de la ingeniería, lamentablemente, ¿no? Y claro, aquí hay una pregunta que nos provoca y dice, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la educación? No, ¿cuál es el rol que tiene la educación en la formación de los profesionales? ¿Hacia dónde apunta? ¿No? No sé si alguno quiere pronunciarse frente a esa pregunta muy abierta. Yo creo haber dicho algo de pasada, algo en mi última intervención, lo que prefiero que hable otra persona. Bueno, yo quisiera decir que sé que hay muchas dificultades prácticas a decidir cómo implementar este tipo de propuestas en la realidad de currículos formativos que ya están muy compactados y donde es difícil tocar nada. Pero bueno, lo mejor que se puede, yo creo que es ver cómo han resuelto o cómo intentan resolver el desafío en otras universidades. Y hay muchas universidades en América Latina, por ejemplo, en Brasil, en Argentina también, o en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas universidades que han incorporado este tipo de contenidos en el programa formativo de los ingenieros. Y esto es porque allí tienen el sistema ABET para el reconocimiento de este tipo de estudios a nivel federal en los Estados Unidos. Y el estándar ABET pues exige un porcentaje de contenidos de este tipo en la formación de los ingenieros norteamericanos. Y así es. Entonces cada universidad pues lo implementa de un modo distinto. Pero bueno, se trata simplemente de buscar referentes para evitar cometer errores que ya han cometido otros y aprovecharnos del relativo, digamos, retraso que tenemos en España y que tenemos en otros países con respecto a la modernización, o lo que yo entiendo que es la modernización del currículum formativo de los estudios técnicos. También en el norte de Europa han conseguido avances y se han desarrollado muchos viales para apoyar en proporcionando este tipo de contenidos en la formación de los ingenieros. Aunque también debo decir que por la autonomía que tienen las universidades, excepto cuando hay estándares de obligado cumplimiento a nivel nacional o a nivel federal, las realidades son muy distintas dentro incluso de los países. Hay universidades donde priman únicamente los estudios puramente técnicos, otras universidades donde tienen cursos de ética, otras donde tienen simplemente idiomas y habilidades comunicativas. Depende de la universidad. Yo creo que lo mejor es esto, poner una especie de escala general, ver qué realidades hay en otros países y evitar cometer errores para aprovecharnos de las ventajas y los avances por los que ya han transitado otros. Pero
conscientes de que estamos descubriendo la carrera, dijéramos, esto es un enfoque nuevo, para que tengamos una oportunidad de desarrollo, es un enfoque que ya han probado otros y que en algunos casos han abandonado, pero en otros muchos casos han adoptado. Ay, se escuchó un poquito cortado, José Antonio. Hay como que parece que hay algunos problemas de la comunicación. Sí, pero se logró entender todo, ¿cierto? Pues José Antonio, digo. Yo entendí Sí. completo. Sí entrecortado, pero... Marcelo es el que está tranquilo. Ah, Marcelo. Yo me perdí un poco el final me lo perdí. Bueno, simplemente decía que eso, que hay... que bueno, es un desafío a nivel global. Yo entiendo que esta y mejora del currículum, la formación de los ingenieros, el que algunas universidades y países han avanzado más, otros hemos avanzado menos, pero que es una oportunidad también para ver qué han hecho otros y aprender de los errores, y aprovechando los avances e intentando utilizar esos avances como ejemplos para mejorar nuestros propios programas. Es lo que decía únicamente, que la realidad es muy diversa, que hay una cierta sensibilidad general acerca de la necesidad de introducir este tipo de contenidos, pero que pues en general también pues se aprecian dificultades debido a esa compactación de los currícula y dificultades materiales para meter más contenidos sin sacar otros o causar lagunas, ¿no? Pero como he dicho antes, yo creo que lo más importante es pensar que los 5 o los 4 años de formación, de educación reglada que tiene el ingeniero en la escuela de ingeniería no es más que la fase de un programa formativo que va a tener que seguir toda su vida profesional en activo, si es que quiere ser un buen ingeniero. Del mismo modo que lo tiene que hacer un médico o lo tiene que hacer un profesor universitario. Tiene que seguir actualizando sus contenidos. Y el momento para trasladar actitudes, para conformar actitudes en futuros ingenieros, es el momento donde el chico o la chica es más maleable cuando está en la escuela de ingeniería en esos primeros 4 o 5 años. Por ello creo que es muy importante abrir esos espacios que hagan del ingeniero como he dicho antes, un líder responsable, un profesional responsable. Y no solamente un buen técnico, sino un profesional responsable. Y un médico debe ser un líder responsable, un profesional responsable. Un ingeniero, la importancia que tiene en el mundo moderno, debe también ser un profesional responsable y ser consciente de esas dimensiones morales que están presentes en el éxito, que están presentes en la eficiencia, que como buen ingeniero debe regular su actividad profesional. Antes decías, Marcelo, la búsqueda de la verdad es el objetivo de la ciencia. Estoy de acuerdo contigo. La búsqueda de la verdad es el objetivo de la ciencia. De un modo análogo, la búsqueda de la eficiencia es la búsqueda del incremento en la eficiencia es el objetivo natural de la ingeniería, del buen ingeniero. El problema es que, a diferencia o no, pero en principio a diferencia, la eficiencia necesita de un marco contextual, ¿de acuerdo? Porque la demostración es eficiente. ¿Para qué? ¿Para qué queremos un sistema o un artefacto eficiente? ¿Y eficiente en qué sentido? Vamos a reducir el consumo de energía, el consumo de materiales, ¿y con qué propósito? Y ese propósito es una pregunta fundamental, que tiene una dimensión moral que se introduce en la actividad del ingeniero, que no necesita en principio introducirse en el caso del científico. Es la dimensión moral del propósito último del artefacto por el que se afana en incrementar su eficiencia. Decía un ingeniero ejemplar, Wernher von Braun, lo conocerán porque fue el líder del programa
espacial norteamericano. Saben que antes de liderar el programa espacial norteamericano, el programa Mercury, después el Gemini, el Apolo, antes de eso él trabajaba para Hitler, lo saben muy bien, en Peenemünde, desarrollando las bombas volantes de Hitler. Y cuando le preguntaban en los Estados Unidos por esa etapa de su trabajo a Wernher von Braun, cuando le preguntaban por esa etapa de su trabajo, él respondía: nosotros apuntábamos a la Luna, pero caían en Londres. O sea, es una frase geniosa de un ingeniero fantástico que trataba de, digamos, de tener una tapadera moral para algo difícilmente justificable, ¿no? Que es la inmoralidad del desarrollo de armas de destrucción masiva para un ingeniero, o en la destrucción del planeta a través de, bueno, del expolio de sistemas o cosas por el estilo. Creo que es muy importante el término responsable a la hora de caracterizar el papel de liderazgo que debe jugar el ingeniero en el mundo contemporáneo. Y por eso decía que es importante también que en su formación le traslademos esa necesidad de que reconozca la dimensión moral de la eficiencia o del incremento en la eficiencia como buen ingeniero debe afanarse en lograr. Bueno, ahí yo justo les quería igual hacer esa pregunta, porque efectivamente uno diría el corazón de la ingeniería es buscar la eficiencia. Y la eficiencia, pero aquí pasa que es una eficiencia deslocalizada, no situada. Entonces, en estas lógicas de cómo se logran los resultados eficientes, son resultados eficientes completamente desituados, donde pareciera que ponerlos en situación y en contexto es como, uno diría decir, casi como un pecado que no puede cometer la ingeniería. Porque nada más al momento de situarla, lo tiñes. Y si lo tiñes, pierde eficiencia. Entonces acá se genera esta como paradoja, porque de alguna manera es una disciplina experta en una eficiencia, pero en una eficiencia que no conversa, no se hace esa pregunta que tú le haces, eficiencia en qué, para qué, con qué beneficio, ¿no? Pareciera que es la eficiencia en sí misma. Y el discurso técnico es también, yo diría, inteligentemente poniéndole un velo al discurso económico. Porque si tuviéramos que decir dónde la eficiencia está apuntando estrictamente al beneficio económico. Y es como el beneficio económico que vendría a respaldar la decisión técnica. Entonces ahí cualquier otra pregunta no se abre desde el mundo de los proyectos, la elaboración de los proyectos, porque claro, tímidamente se incorporan elementos hoy día de externalidad, impactos positivos, impactos negativos, pero en el fondo finalmente sigue aún pesando, pese a todo lo que uno puede identificar como grandes problemas, sigue primando todavía en la lógica de sostener esta eficiencia el discurso económico, porque todo se hace en aras en la disminución de los costes. Ahora, si esa disminución de los costes conlleva impactos de otro tipo, eufemísticamente son externalidades, ¿no? Y como que pareciera que la externalidad a veces es enorme y no la queremos ver. Y ahí, claro, cuando en la formación la eficiencia está siempre presente, pero una eficiencia muy reducida, muy bien hecha a la medida para, en estricto rigor, no entrar a la responsabilidad. Pero incluso, porque cuando se entra al espacio de la responsabilidad... Incluso la dimensión económica tiene distintas lecturas, porque tú dices, bueno, la eficiencia está únicamente orientada a la disminución de los costes, pero la disminución de los costes es solamente una
de las posibles orientaciones económicas hacia las cuales se podría dirigir el incremento de la eficiencia de los artefactos y los sistemas. Otra dimensión económica distinta podría ser el incremento de los beneficios, porque cuando hablamos de costes, ¿de qué costes estamos hablando? ¿De los costes para el usuario o de los costes para el empresario relacionados con los beneficios del mismo? Es decir, vamos a ver, estamos hablando de decisiones técnicas que tienen que ver con el diseño de artefactos, que estamos valorando sobre la base del incremento en la eficiencia de los mismos. Pero para valorar la eficiencia tendremos que responder a la pregunta ¿qué eficiencia? ¿Eficiencia en un sentido económico, en otro sentido económico, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la protección ambiental, desde el punto de vista de la seguridad de los artefactos? Todo esto son dimensiones morales que están presentes en las decisiones técnicas. En las decisiones técnicas son valores externos, pero que están presentes y que orientan el desarrollo, llamémoslo así, interno de la aplicación del conocimiento ingenieril para mejorar la eficiencia de las cosas, de los sistemas, de los artefactos. Pero es muy importante que el ingeniero sea consciente de que la búsqueda de la eficiencia no es un valor en sí mismo, sino que está orientado e iluminado por otros valores que son tan importantes como los que estamos comentando ahora. Sí, claro que sí. O sea, comparto plenamente. Ahora ahí, claro, tenemos tareas pendientes en las escuelas de ingeniería. Tenemos Claro, tareas... y trasladar este mensaje no es cuestión de, porque trasladar este mensaje se traslada muy rápidamente. No es cuestión de enseñar realmente una gran cantidad de contenidos, aunque bueno, aprendiendo filosofía o algunas cosas de filosofía, de ética, de historia y sociología, los futuros ingenieros pueden apreciar mejor todo esto que estamos diciendo, pero es básicamente un problema de conformar actitudes. Otra posibilidad que no he comentado antes de mejorar y enriquecer los currículum en la formación de los ingenieros es incorporar estos contenidos de un modo transversal, dándoles particular incidencia, por ejemplo, en la formulación de proyectos. Yo no sé, porque claro, cada país y cada universidad tiene esquemas curriculares distintos, pero el proyecto final suele ser muy importante en muchas de las escuelas de ingeniería que yo conozco, y incorporar en los proyectos finales, por ejemplo, esta clase de elementos podría ser muy interesante de cara a, pues eso, ayudar al ingeniero a apreciar en un contexto que parezca más al del mundo real cuál es la realidad poliédrica de su trabajo. Sí. Bueno, hemos estado ya 1:20, parece que se nos ha pasado el tiempo. ¿Les parece, en aras a que convocamos a nuestros participantes a tener una conversación un poquito más corta, que cada uno, si quiere, un pequeño reflexión de cierre y ya vamos terminando con nuestra grata conversación? No sé si quién de ustedes quiere primero hacer como una pequeña cierre. Ahora Marcelo. yo, pensando, digamos, que el tiempo que tenemos es breve, me gustaría cerrar la intervención mía señalando varias cosas, pero breves. Que la participación de José Antonio me ha hecho a mí tomar conciencia o reafirmar cuánto los filósofos tenemos todavía pendiente, ¿no?, con respecto a ayudar a nuestros colegas ingenieros en su formación, a aportarles algo y
Fundamentalmente lo menciono porque José Antonio dijo algo que yo no había pensado. Para nada. Que me ha aclarado el punto. Más que pensar en qué tipo de contenidos, qué asignaturas nosotros podríamos operar en la formación de los ingenieros, y no me refiero solamente a la gente que viene de filosofía como yo, sino que pueden ser también de la sociología, ¿no? De otras áreas, de las ciencias sociales o de las humanidades. José Antonio dijo, se trata de generar actitudes. Eso yo no lo había pensado, ¿no? Generar actitudes. Y eso puede ser indudablemente la manera como realmente se puede implementar un cambio, ¿no? Implementar un cambio en la formación de los ingenieros. Eso por un lado. Y lo otro también que quisiera destacar, el tema ético, tratar el tema ético en la formación de los ingenieros, yo diría que en general en la formación de cualquier persona que se haya formado en el área de las ciencias, ¿no? Y de las tecnologías, suele sonar como algo muy ajeno, ¿no? Y como si la ética fuera simplemente entregarle los contenidos a la persona que le estamos enseñando de cómo debe formular un juicio ético, un juicio moral, cómo debe formularlo. Y a veces se le enseñan, digamos, sistemas de ética, no sé, de filósofos muy conocidos como Kant y muchos más, ¿no? Por supuesto, pragmatistas, idealistas, etc. Y por supuesto que eso puede ser inmediatamente una manera de que un ingeniero diga, no, hasta aquí no me llegué yo con esto no me meto, ¿no? Pero si uno le dice y lo convence a ese joven que se está formando en la toma de decisiones, como lo ha dicho José Antonio, en la toma de decisiones, ¿no? Especialmente cuando ya se ha formado, ya es un profesional y tiene que salir al mundo, trabajar, en la toma de decisiones está involucrada la dimensión ética, ¿no? Ya está involucrada. Otra cosa es que ese joven no sea consciente. Y lo que había que hacer ahí es hacer lo que tome conciencia. Que en muchas decisiones que él va a tener que tomar a lo largo de su ejercicio de su profesión, tienen la dimensión ética, esas acciones la tienen incorporada. Y que por lo tanto tiene que sensibilizarse frente a eso. Esas son ya las dos cosas que yo quiero, digamos, recordar en este momento como síntesis, ¿no? Y agradecerle, por supuesto, a José Antonio, a ti, María Teresa y a Alejandro, por darme la oportunidad también de participar en este conversatorio. Gracias. Gracias, Marcelo. Alejandro. ¿Estás sin micrófono, Alejandro? Esa es la frase que más se repite en las reuniones. Tiene el micrófono apagado. No, yo solamente quería agradecerle la participación de Marcelo y a José Antonio. Yo la verdad que les agradezco mucho. Este es un objeto de reflexión que tenemos con María Teresa desde que prácticamente nos conocimos, por allá en el 97. Ha sido una inquietud que nos ha acompañado desde siempre. Yo quisiera retomar, si pudiera hacer alguna síntesis o algún aporte, quizás el tema para mí si yo dijera, pudiésemos decir, en concreto, es que en la ingeniería, si bien su tarea es la búsqueda de la eficiencia, esa búsqueda de la eficiencia no puede ser en un vacío. Esa búsqueda de eficiencia responde a un proyecto, responde a múltiples proyectos. Es una búsqueda poliédrica y que en ese sentido, si nosotros pudiésemos por lo menos sembrarle al estudiante que cuando beneficia o privilegia una determinada eficiencia está dejando otras posibilidades, si tan solo pudiesen tener conciencia de eso y evaluar al menos 2, 3 posibilidades distintas de eficiencia de lo que son sus proyectos, yo creo que me daría por bien servido. Y allí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque quizás en el modo de la enseñanza, por ejemplo, las respuestas que uno llama matemáticas o técnicas, se nos olvida mostrar que esas tienen detrás de ellas una determinada eficiencia que se ejerce, pues, y que los chicos y chicas a veces asumen que esa eficiencia es la única posible. Total que yo creo que por allí deben estar algunos de nuestros esfuerzos. Se nos quedó un tema que yo quería que pudiésemos comentar, pero evidentemente no daba el tiempo para más. Muchísimas gracias, José Antonio, Marcelo, María Teresa, por favor, por siempre la invitación y la oportunidad de estar acá, y a Javiera por ayudarnos a encontrarnos en este espacio.
Bien. Yo quisiera ¿Quieres decir añadir algo y ya te dejo a ti la última palabra, si te parece bien. algo? Bueno, simplemente agradecer a Marcelo, a Alejandro, a ti, María Teresa, esta oportunidad para compartir ideas y avanzar en esta reflexión conjunta acerca de las relaciones entre la tecnología y la ética, en este caso a propósito de la formación de los ingenieros. Yo solamente quisiera subrayar una idea que me parece muy importante y que dejé caer o comenté muy apresuradamente, y es la de que los ingenieros no son simplemente empleados, no son obreros del sistema, son líderes, ¿de acuerdo? Son líderes en la construcción del mundo moderno y deben ejercer un liderazgo responsable. Del mismo modo que los médicos no simplemente son empleados de hospitales, son líderes morales de sociedad. Los ingenieros crecientemente también lo son. No son simplemente empleados al servicio de una empresa, son líderes y deben ejercer un liderazgo responsable en el mundo moderno. Y para ello, yo creo que debe enriquecerse ese punto de vista y evitar el efecto túnel, ese culto a la locomotora que criticaba Unamuno a principios del siglo XX. Y el modo de hacer eso es mejorando la formación de los ingenieros. Bien, gracias, gracias. Yo ya creo que es suficiente, ya con lo que ustedes han dicho. Siempre va, esta pregunta, las preguntas quedan abiertas, no nos va a dar el tiempo en una primera conversación, de llegar a algunas cosas, pero muchas gracias José Antonio, muchas gracias Marcelo, Alejandro, por permitirse darnos estos espacios de conversación. Ya los iremos mejorando, permitiendo más participación. Esto ha sido un proceso de aprendizaje también. Agradecerle a los que están participando, mis disculpas a las personas que no leímos puntualmente sus preguntas, sino que se fueron respondiendo en la conversación. Esto es un permanente crecimiento. Yo creo que el pensar el rol y el liderazgo de los ingenieros es un tema sumamente fundamental y es un tema que por lo menos yo asumo como ingeniera y como formadora de esta escuela. Creo que ahí hay mucho por hacer, así que nada, hoy día abrimos una pequeña puerta, y una puerta que tiene, usando el túnel bastante largo, pero nada, ya se abrió. Yo creo que lo importante es que la puerta se abra, ¿no? Así que por ese lado, gracias a ustedes. Javiera, muchas gracias por ser nuestro soporte, por estar aquí también. Gracias a todos los participantes que han permanecido en esta conversación. Y están todos invitados a nuestra siguiente conversación que va a ir siendo anunciada. Y nada, pues, Sí, el día gusto martes verlo, con 26. pocas ganas de despedirnos. ¿Sí, Javiera? Sí, sí, Cope, el día martes 26 va a ser el segundo conversatorio. Sí, de todas formas ahí podemos enviar la invitación. Quería comentar, bueno, Bastián me parece que quería decir algo. Bastián es uno de los participantes. Bastián, si estás ahí, ¿puedes comentar algo ahora? Bueno, yo la verdad les quería dar las gracias a todos los expositores porque son ideas que yo me había planteado alguna vez, pero pensé que eran como ideas mías, porque yo también estudio Ingeniería Civil Industrial, voy en mi cuarto año en la Universidad de Concepción. Y en la Universidad de Concepción siempre se nos da nos llenan de mucha información, pero a mí siempre me cuesta, trato de verle el cómo aplicarlo en pro de la sociedad. Y no me había percatado de que personas expertas como ustedes están también de acuerdo de que algo tan importante como la filosofía, como el entender los sistemas, también debe ser implementado. El tema del liderazgo, el ser factores de cambio, es algo que se nos dice mucho, pero tampoco se nos dice cómo hacerlo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Tengo muchas cosas apuntadas, fue muy buena la instancia.
Gracias, Bastián. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos despedimos y tenemos que desconectarnos, como que cuesta esa cosa de desconectar. Muchísimas gracias, José Antonio, Marcelo. Gracias a María Teresa. vosotros. No, gracias, José Antonio. Muchas gracias. María, siempre, gracias. Hasta Vale. pronto. Hasta Bueno. luego. Adiós. Chao. Chao, chao.